Ok, hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Páez, de la empresa ProSoft. Yo soy soporte técnico para México y parte de Latinoamérica. El tema de la presentación de hoy es ver los alcances en los que nos puede ayudar ProSoft a todo lo que son actualizaciones o modernizaciones, ¿no? Entendiéndose que por ejemplo, una modernización o una migración, ¿no? Ver bien las diferencias. Por ejemplo, una actualización es sobre un mismo hardware, ¿no? Sobre una misma marca, o una migración es, o sea, totalmente hacer cambio de marca, ¿no? Vamos a ver dispositivos para hacer una migración de lo que venían siendo plataformas viejas de Rockwell Automation a plataformas actualizadas de Rockwell Automation, y arquitecturas o de otras marcas para ayudarnos a pasarlo a una tecnología más nueva en Rockwell Automation. Entonces, ahí se pueden ver mi correo electrónico y el correo de lo que viene siendo soporte técnico. Igual al final lo podemos volver a poner, y ahí también vamos a poderlos ayudar en todas sus dudas. Ok, ProSoft Technology tiene más de 21 años de experiencia. Vamos a brindar soluciones para los problemas de comunicación. Prácticamente el catálogo de ProSoft es muy grande, y intentar explicar cada uno de los productos que tenemos a veces es muy complicado, ¿no? Entonces también es bastante tedioso para los clientes. Entonces, lo que nos gusta mucho hacer, dar a conocer a los clientes, es que cuando tengan un problema de comunicación, realmente en la mayoría de los casos ProSoft puede ayudarlos a dar una solución. Entonces, casi cualquier problema de comunicación de forma industrial que vayan ustedes a tener, pueden contactar con ProSoft y con gusto podemos analizar sus problemas, ¿no? Todo lo que va a fabricar ProSoft va a estar certificado y avalado por las entidades certificadoras de cada estándar, ¿no? Que vamos a estar manejando, ya sean estándares eléctricos o lo que son protocolos de comunicación. ProSoft Technology tiene más de 21 oficinas alrededor del mundo. Vamos a tener oficinas en México, en lo que viene siendo Monterrey, Puebla. También tenemos oficinas en Brasil y tenemos oficinas en Panamá. Entonces, prácticamente en lo que viene siendo Latinoamérica, pues tenemos bastante soporte técnico en el idioma, ¿no? E incluso, varias veces comentamos que el soporte técnico en ProSoft es de 24 horas, ya que si ustedes llegan a tener una eventualidad fuera de los horarios típicos de oficina de su región, se puede dar soporte en inglés, ¿no? Se pueden hacer incluso comunicaciones a partes del globo terráqueo donde tenemos soporte técnico trabajando en esos horarios. Entonces, también el soporte técnico es vitalicio, ¿no? Ustedes cuando compren un hardware ProSoft, no importa si este hardware ya tuvo 4 o 5 años ya de que fue comprado, el soporte técnico de ProSoft siempre los va a ayudar, ¿no? Entonces no tenemos un limitantes en el soporte en cuanto al tiempo, ¿no? De que se adquirió un producto o que haya que pagar una licencia, ¿no? Entonces el soporte es totalmente libre. Entonces, hablando un poquito de lo que vienen siendo las actualizaciones, ¿no? Las modernizaciones. Anteriormente, Rockwell Automation tenía un módulo al que le llamábamos el NetEni. Este NetEni nos ayudaba a hacer puentes entre el serial. El serial de Rockwell, típicamente el protocolo que maneja es DF1. Entonces, hacía un puente entre serial DF1 hacia lo que es Ethernet IP. Entonces, al tener este puente, nos ayudaba pues a poner panel view, a hacer ingeniería, hacer los respaldos, ¿no? Cargas y descargas de los controladores, o inclusive mandar mensajes entre controladores. Prácticamente era como darle un puerto Ethernet a estos controladores que no tenían la posibilidad de manejar comunicaciones por Ethernet IP. Entonces, NetEni de Rockwell fue descontinuado. Entonces, como una solución a estos problemas, ProSoft saca al mercado lo que viene siendo la PLX51 DF1Eni, que en manera de funcionamiento es muy similar a la NetEni de Rockwell. Me atrevería a decir que es más fácil de configurar, es bastante más pequeña en tamaño, y aparte nos va a dar algunas facilidades de lo que viene siendo para migración y emulación. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto. Entonces, como le comentaba, puede hacer una emulación. ¿Qué quiere decir la emulación? Quiere decir que, por ejemplo, yo tengo un control distribuido o un sistema SCADA, el cual no conozco o al cual no necesito modificar en este momento.
Yo posiblemente en esa SCADA o en ese control distribuido me estaba comunicando hacia dispositivos que tenían mapeados archivos, ¿no? Por ejemplo, el PLC5 o el SLC, e incluso los micrologits, no manejan tags internamente como los control logits, compact logits, sino que manejan archivos. Entonces, estos archivos van a ser archivos, por ejemplo, archivos N o archivos F, y van a tener un índice donde viene la información. Entonces, cuando el SCADA o el control distribuido busque, por ejemplo, el N7 2.10, pues ya no va a existir en una migración, ¿no? Porque ya tenemos tags. Entonces, la ENI internamente puede hacer esa emulación donde nosotros podemos mapear internamente dentro de ella y ponerle cuando un dispositivo busque el nodo 5, el archivo N7, posición 123, lo vas a mandar al tag que se llama temperatura, que está en esta IP, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es reenrutar los datos, haciendo parecer al control distribuido o al SCADA como si todavía se tuviese el hardware anterior. Entonces, por eso es que lo metemos ahorita en este tema de lo que viene siendo las migraciones y las actualizaciones. Porque como actualización nos ayuda a colocar un puerto Ethernet en el controlador que no lo tenía, y como migración o modernización nos ayuda a poder migrar nuestras plataformas de control sin tener a otros problemas como vendrían siendo el caso de remapear información de sistemas de control o de sistemas SCADA. Pues alguna de las cosas, como les contaba, que puede hacer una NetEni, pues un SLC o un PLC5 o un micrologits, pues podemos conectar la plataforma de programación, ya sea Logit 5, Logit 500, o inclusive en la computadora, pues entrar en el RSLinks. Cuando estamos en RSLinks, prácticamente ya estamos del otro lado, ¿no? Ya viéndolo en RSLinks, podemos trabajar con cualquier software roadwell. Igual, la DF1N puede hacer mensajeo entre dos controladores. Entre un controlador cable DF1 serial hacia un controlador de Ethernet IP. Entonces, podríamos tener un Compact Logic y un SLC y podrían estarse mandando mensajes. ¿Para qué nos viene siendo útil esto? Por ejemplo, en plantas donde tenemos celdas de producción, en las cuales cada vez el nivel de integración y la modernización de los sistemas nos va llevando a la industria 4.0, donde todo tiene que estar comunicado. Pues vamos a tener algunos controladores que no tenían esos puertos Ethernet para poder unificar la red de forma fácil. Y no significa que a fuerza tengamos que hacer la migración inmediata, ¿no? Ya que la migración puede suponer paros o incluso inversión, ¿no? Entonces, muchas veces colocar un módulo como viene siendo un DF1N nos podría ayudar a llevar información a lo mejor a un Control Logits, a un Compact Logits, y llevar todas las celdas comunicadas entre sí. Una de las más típicas, a nivel celda, generalmente tenemos un controlador y un panel view, ¿no? Generalmente son procesos, típicos, ¿no? Donde tenemos un pequeño controlador y un panel para agregar estas recetas o ajustar estos set points. Y el problema aquí luego viene siendo que los paneles de Rodwell, pues han ido algunos, saliendo de lo que viene siendo su ciclo de vida, ¿no? Entonces, generalmente ahorita los paneles, que vamos a poder encontrar son Panel View 7 o algunos paneles 800, ¿no? Entonces el ENI nos puede ayudar a hacer esa integración. ¿Por qué? Porque podemos salir por serial de F1 y llevarlo a Ethernet IP. En el Factory Talk lo vamos a dar de alta al controlador, seleccionando la opción dispositivos conectados a través de NetEni. ¿Por qué? Porque trabaja igual que la de NetEni de Rodwell. Entonces prácticamente entramos a dispositivos conectados a través de NetEni y seleccionamos el tipo de controlador. Ya con eso es como remapear nada más la información existente. Incluso si tenían la aplicación anterior, la pueden actualizar de forma directa con Factory Talk y hacer un shortcut que se llame igual que los internal HMI anteriores y no va a tener ningún problema. Va a ser bastante rápido y transparente. Entonces, esto hablando del módulo PLX51DF1N, que prácticamente viene siendo como la Eni de Rodwell, pero con agregados de que podrían ser de migración o emulación. Otro de los hardware que vamos a manejar es un hardware que se llama ANX2 ABDHRIO. Entonces, todas las familias ANX, todas las que empiezan con estas tres letras, van a ser plataformas para migración. Aquí tenemos una pregunta, vamos a intentar contestarla una vez. ¿Se podría utilizar el PLX51 DF1N para acceder a un programa de un PLC viejo? Por ejemplo, modificar
el programa desde una PC utilizando Ethernet. Es correcto. Angélica, se puede utilizar el DF1N, por ejemplo, para un PLC5 o un SLC que ya tengas ahí complicaciones, ¿no? Porque generalmente todos esos PLCs tenemos que bajar con el convertidor USB serial, ir con la computadora, ponernos enfrente del PLC y pues estar haciendo esta conexión, ¿no? Que a veces es bastante tediosa. Con un PLX51 DF1N podríamos colocarlo ya de forma definida en la red y en toda la red de control, a lo mejor ya hasta pongo un hotspot de ProSoft, un radio ProSoft y podríamos hacerlo hasta incluso de forma inalámbrica, ¿no? Esas son las ventajas de tener ya todo unificado en Ethernet. Ok, continuamos acá. Ok. Entonces les comentaba, todo lo que lleve ANX van a ser dispositivos de migración. Y ahorita van a ver las características bien específicas de un dispositivo de migración, no es un gateway cualquiera. Entonces, ahorita hablamos de redes de F1 que eran sobre el serial, ¿no? El serial típico, portecito serial que veíamos en todos los controladores de Rodwell. Entonces ahora vamos a ir a lo que son redes de Data Highway Plus y estas redes típicas de Río, ¿no? El Remote IO, viejito que manejaba Rodwell Automation y que ya prácticamente ya está descontinuado. Entonces una aplicación típica podría ser en planta que tengamos un PLC5 o un SLC que controlaba a través de su escáner, ya sea una tarjeta externa, una tarjeta en un slot agregado o a través del escáner que los PLC5 venían en la CPU, que manejásemos drives. Por ejemplo, cuando un drive está trabajando en ese tipo de redes, pues generalmente un drive es una parte muy importante de un proceso. Se nos va un drive y prácticamente podríamos estar pensando que se nos está yendo el proceso, ¿no? Y al menos que no sé, que son un sistema de bandas compuestos y pues se nos ocurra que un motor arrastra al otro, pero no es nada recomendable. Este, entonces, estas plataformas también muchas personas nos dicen, ¿no? Es que el PLC5 eran bien seguros, trabajaban bien, llevan años trabajando, ¿no? Pero, por ejemplo, también tenemos los drives, que estos drives también hay muchas personas que dicen eran muy resistentes, y eran muy tolerantes a fallos. Pero típicamente lo que le pasaba a estos drives es que la parte de la electrónica de potencia, la parte de los semiconductores, los sólidos, ya sea por calidad de la energía, calentamiento, pues tienen una vida útil, ¿no? Incluso hasta los focos LED que compramos para nuestras casas, va a decir tantas horas de vida, ¿no? Entonces la electrónica sólida, los semiconductores, tienen horas de vida. Entonces todo lo que era la tarjeta de potencia en los drives, pues va llevando una degradación. Anteriormente cambiábamos esta parte, había gente que era pues bastante hábil en mantenimiento y cambiaba las partes de la electrónica sólida y pues con refaccionamiento siguen andando, ¿no? El detalle es que ahora este refaccionamiento ya no se encuentra. Y estos drives, si ustedes preguntan a sus distribuidores, no van a poder facilitárselos. Entonces, si ustedes llegasen a tener un problema en una aplicación donde un drive falle, muy posiblemente cuando ustedes contacten a su distribuidor, les vaya a decir que no lo tienen disponible. Entonces, lo que ellos van a intentar es darles un Power Flex. Entonces, un Power Flex equivalente a lo que tenían anteriormente. Pero este PowerFlex va a hablar Ethernet y a lo mejor nuestra plataforma de control no tenía ese puerto Ethernet para poder mapear la información. Entonces es cuando entra el gateway de migración para lo que son redes Rio y Data Highway Plus de ProSoft. Y la NX2 sabe de H-Rio. Entonces, el principio fundamental de las ANX es hacer migraciones prácticamente en caliente y sin modificar la lógica del PLC. Entonces, todos los tipos de actualizaciones que vamos a ver ahorita de migraciones de plataforma de Rodwell por Río, va a ver que en ninguna es necesario cambiar la lógica del controlador. Permiso, Gabriel, hay otra pregunta aquí. ¿Se podría utilizar el DF1 para comunicar SLC con un PV Plus 7 Standard? Sí, dices, sí, totalmente correcto. El DF1N para comunicar, sí. Prácticamente cualquier PLC de Rodwell que tenga puerto serial, podemos llevarlo a un panel View Plus 7. Ahí, cuando ustedes lo conecten, en automático les va a aparecer ahí en el RC Links, el dispositivo digamos que en un mapa de proyecto abajito del ENI, ¿no? Se va a ver en el RC Links y en el Factory Talk nada más hacen un shortcut
hacia un dispositivo conectado a través de NetEni. Aunque no sea el PLX51 DF1Eni como tal el nombre que aparece, funciona igual que el NetEni. Bueno, aquí hay una más preocupante. Dice Jeremy Gómez. Saludos, Gabriel. No puedo verte. Mi pantalla se ve en negro. Órale. Ahí, ¿qué será? ¿Tú sí me ves, Michael? Sí, se ve bien. Ah, ok. Puede ser que trata de salir y entrar de nuevo. Ajá, Quizás eso te arregle el asunto. ok. Aquí alguien dijo que se ve bien. Jeremy dice ok. Y hay otra pregunta aquí de Luis Ortiz, Gabriel. Por favor, ¿puedes explicar el mapeo de SRNX para el mapeo de los nuevos tags Ethernet, específicamente el reemplazo para el adapter? Ah, sí, eso lo vemos ahorita. Vamos a ir por frameworks y ahorita tocamos el del FlexIO. Ok, continuamos. Ok, entonces tenemos que llegar a lo que era esta plataforma a esta. Entonces, de hecho, si ustedes utilizan el software de arquitecturas de Rodwell Automation, el IAB, se van a dar cuenta que ya aparece el Line X y en muchas veces en algunas arquitecturas hasta el mismo software lo propone. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer este tipo de aplicación? Necesitamos conocer la velocidad de la red Rio, necesitamos saber en qué rack trabajaba ese PowerFlex, qué tamaño de rack utilizaba, y pues prácticamente eso, y saber que obviamente qué PowerFlex voy a meter, y vamos a hacerlo en tres sencillos archivos. Entonces, la primer archivo vamos a mapear o describir la red Rio y la Ethernet. Entonces vamos a necesitar la velocidad, el rack y el tamaño del rack. Por ejemplo, aquí cuando vemos un rack 0 001, dice que es el rack octal 1, y después vemos 1, quiere decir que empieza en el primer cuarto y termina en el primer cuarto. Después vemos una IP, esa IP la vamos a proponer nosotros porque pues el PowerFlex es totalmente nuevo, y el RPI. En todos los dispositivos de Ethernet IP siempre lleva un RPI, que significa el intervalo de requisición de paquetes. Entonces, cada cuánto voy a pedir datos. Y después vamos a poner el nombre de los otros dos archivos que vamos a generar. Entonces, ¿de dónde puedo obtener yo la velocidad de la red Rio? Pues ya sea que vea en el programa la velocidad, o todos los dispositivos Rios tenían unos configuradores por switches, unos deep switches. Entonces, en los deep switches yo voy a poder encontrar qué rack era y qué tamaño ocupaba y qué velocidad llevaba. Entonces, es una recomendación. Casi siempre que miren algo de Rio, váyanse a la tarjetita de los deep switches y ahí pueden ver esa información. Entonces, ya tenemos el rack, el tamaño, la velocidad, y pues la IP la vamos a proponer porque es nueva, es el red nuevo, y el RPI pues también lo vamos a proponer, ¿no? El segundo archivo es buscar dentro del CD que envía ProSoft con el ANX o en la página de ProSoft, buscar el template adecuado para su PowerFlex. Entonces, en los PowerFlex, perdón, en los que va a suministrar ProSoft, va a venir todos los PowerFlex. Entonces, nada más lo que tienen que hacer ustedes es encontrar el PowerFlex adecuado dentro de ese listado. Si ustedes van a utilizar un dispositivo Ethernet IP que no sea de la familia de Rodwell Automation, también podemos suministrar una guía de cómo realizar este template. Lo recomendado es que sea, pues uno de estos, pues sería más sencillo, ¿no? Pero no, en el mundo de la automatización no siempre todo es de la misma marca, ¿no? Pero pues eso es lo bonito de ProSoft, ¿no? Que ayudamos a resolver ese tipo de problemas. Prácticamente, aunque llevemos más enfocado a lo que es Rodwell Automation, también podemos trabajar con otras marcas. Internamente así es como se ve un template, prácticamente son data links, a los cuales va a llevar un nombre de tag y una posición dentro de un mapa de memoria. Y el tercer archivo le llamamos unas referencias cruzadas. Las referencias cruzadas lo que hacen es colocar una palabra de río o una dirección río contra un tag. Entonces yo defino el tag hacia qué memoria río va a entrar o qué memoria río va a llevar información a un tag. Entonces, como decíamos que este gateway tiene que ser lo más limpio posible en cuanto a migración, es decir, no modificar la lógica en el PLC, pues no vamos a tener que intentar hacer nada en el PLC. O sea, no, tiene que ser de la forma más transparente. Entonces, se podría hacer incluso a veces sin necesidad de revisar el código del PLC. Entonces, anteriormente, cuando hablábamos de memorias, las memorias ya venían en tamaños y en tipo de datos definidos, por ejemplo, flotantes, enteros,
tipo bits, y ya tienen un tamaño definido. Entonces, para controlar un drive, darle una referencia de velocidad o leer la velocidad a la que venía, se utilizaba una palabra del tipo entero. Entonces, un entero, su valor máximo es 32.767. Entonces, típicamente cuando llegaba a un 32.767, nosotros decíamos que un drive iba al máximo de velocidad, por decirlo así, 60 Hz. Pero ahora en los tags tenemos tipos de datos por objeto. Entonces, un PowerFlex puede regresar una velocidad del tipo Hertz. Entonces, el PLC5 o el SLC no reconoce estos tipos de datos. ¿Por qué? Porque él está esperando que para la velocidad máxima sea un 32.767. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer una regla de tres, ¿no? O un escalamiento interno. ¿Qué es lo que dice? Que cuando sean 32.000, perdón, cuando sea 60 Hz, me tiene que llegar al controlador un 32.767. ¿Cómo lo hago? Pues hago una sencilla división de 60 Hz sobre 32.767 y me arroja un factor de 546.11. Entonces le digo, todo el feedback que me venga en ese tag, el valor máximo del feedback va a ser 60. Entonces, cuando me llegue 60, al multiplicarlo por ese valor, pues le va a llegar la velocidad máxima de velocidad al PLC. Entonces, aquí va a aceptar multiplicaciones, divisiones, potencias, toda expresión matemática se puede meter en este archivo de referencias cruzadas. Esto lo hacemos para no tener que escalarlo en el PLC, porque este gateway es un gateway de migración totalmente limpio, ¿no? Que lo que queremos hacer es no modificar nada y hacerlo prácticamente en caliente. Entonces, con estos tres archivos entramos a la página web de la ANX, los descargamos y ya podría estar trabajando la aplicación de esta forma. Prácticamente el PLC5 o el SLC, él seguiría viendo un bloque de río con el cual se está comunicando y el Ethernet IP estaría viendo un escáner de Ethernet IP con el cual se está comunicando. Entonces, esta ANX nos solucionaría ese problema. ¿Y para qué nos puede ayudar? Pues el problema general es que el drive se nos descomponga o que la tarjeta de potencia se descomponga y pues que nos metamos en un problema, ¿no? Entonces, podemos hacerlo de forma preventiva, podemos hacerlo pues incluso no ya cuando está el problema en marcha, ¿no? Ok, otra de las aplicaciones típicas es un controlador legacy, un SLC, un PLC5 que tiene estos paneles, pues ya bastante, viejitos, ¿no? Entonces, un problema de estos paneles, como siempre, ¿no? Muchos de los clientes dicen, estas arquitecturas eran muy buenas, estos hardware no eran bastante robustos. A mí en lo personal me ha tocado ver que estas pantallas, el display se funde. Tiene una retroiluminación que hace que se vea la pantalla, o sea, una luz. Lo más típico es que se funda por el tiempo, ¿no? Que se queme. Entonces hay algunos entusiastas que incluso lo abren y le soldan un pequeño LED y es pues, totalmente válido, ¿no? O sea, hay que seguir trabajando. Pero también la naturaleza de los displays es que se van quemando, se van degradando o incluso hasta a veces se quedan totalmente como negritos. El CasePad en muchos casos, en muchas plantas me ha tocado verlos totalmente despintados. O sea, ya no sabes qué número es cada botón que estás presionando. Por fortuna, muchos de los operadores aprenden de memoria todo lo que venía en este keypad, lo siguen presionando y siguen avanzando, ¿no? Pero el problema es que, imagínense que falte un día ese operador, ¿quién le va a picar ese panel, no? Entonces, nos metemos en problema. Entonces, si nosotros quisiéramos un panel de refaccionamiento igual a pues sería igual a problemas, ¿no? No hay una distribución ya de estos dispositivos porque ya están obsoletos. Entonces, ¿qué decir los que nos podría dar un distribuidor? A lo mejor hasta de tiempo inmediato, una entrega inmediata, muy posiblemente nos podría dar un panel View Plus, bueno, ahorita dice 6 la presentación, pero el adecuado sería 7, ¿no? Actualmente. Entonces, ¿qué necesito para llegar de esta arquitectura a esta? Evidentemente una NX en medio para que nos haga la migración de forma transparente. Y como estamos trabajando en redes Río, los paneles trabajaban con unos bloques que se llamaban Block Transfer Read y Block Transfer Write. Entonces, necesitamos un respaldo del PLC, que incluso lo podemos sacar con el ANX, ahorita vamos a ver también adelante cómo. Podemos sacar por Ethernet la información del PLC y después ponerlo en modo panel. Podríamos tener un respaldo y en ese respaldo vamos a buscar, o podríamos poner en la herramienta de búsquedas, poner las palabras BTR y BTW. Los block transfer eran pequeños paquetitos de mensaje que viajaban a través de Río. Entonces estos mensajes nos servían para compartir áreas de memoria entre el panel y el PLC.
Entonces ya fuera un block transfer para lecturas o escrituras, manejaban un RAD, manejaban un grupo y un archivo en el cual íbamos a depositar la información y un determinado de longitud dentro de ese archivo. Entonces nosotros encontrando estos block transfer, lo que tenemos que hacer es transferirlos a un archivo separado por comas. ProSoft da los ejemplos nada más para que los editemos y prácticamente es editarlo, ¿no? Con la velocidad de la red, el rack en el que trabaja, el tamaño del rack. Acuérdense que esto lo podríamos sacar incluso del panel anterior, porque va por switches. Lo que sí no podríamos sacar del panel físicamente viéndolo sería el block transfer. Por eso sí necesitaríamos un respaldo. Y aquí vemos, por ejemplo, un block transfer read que nos dice que es el rack 3, grupo 0, slot 0, el archivo N31 y que va a empezar en la palabra 0 hasta la palabra 64. Después un block transfer write que lleva el rack 3, grupo 0, slot 0, archivo N31, empezando de las 128 con 64 consecutivos. Entonces, haciendo esto, este archivito, lo vamos a subir a través de la página web de la NX y pues lo siguiente es nada más entrar a FactoryTalk, seleccionar un PLC equivalente con un puerto Ethernet y vamos a generar un shortcut. Para un shortcut necesitamos colocar un nombre, ¿no? De shortcut. Si nosotros estamos migrando un panel anterior a un panel nuevo y queremos que las pantallas sean idénticas, lo que podemos hacer es utilizar la aplicación vieja y migrarla automáticamente con las herramientas de software de Rodwell y buscar cómo se llamaban los internal HMI tags. ¿Para qué? Para que ese nombre que tenían, ponérselos en el shortcut nuevo, para no tener que estar colocando elemento por elemento las direcciones. Eso nos va a ayudar a ahorrar bastante tiempo. Entonces ya con esto, pues prácticamente ya tendríamos esta aplicación corriendo. Ok, otros de los detalles, ¿no? Tenemos un SLC o un PLC5 que tiene dispositivos RIO distribuidos, ¿no? O sea, tiene remotos de Remote I/O de Rodwell. Entonces, algo típico aquí también es que tenemos celdas de producción, tenemos plantas instaladas en los cuales ya los SLC y los PLC5, muchas veces los programadores, la verdad, eran muy buenos los programadores que manejaban estas plataformas. Buscaban siempre la forma de optimizar la memoria, ¿no? De ahorrarla. Era muy limitada, era muy pequeña. Entonces, hay veces que aquí en el ejemplo vienen 4 bases remotas, pero hay veces que podemos tener 12, 13 distribuidas. E incluso el cable de remota yo, pues era un cable bastante robusto y las distribuíamos luego hasta con bastante diferencia de distancias. Entonces, tenemos luego problemas de cuando queremos cambiar los remotos, pues por el tiempo de cambiar gabinetes o recablear o canalizar, se nos empieza a convertir un poco en complicado, ¿no? Y tenemos el problema de que este SLC pues, ya no tiene memoria suficiente, sus comunicaciones ya no son tan eficientes a lo que vienen siendo los nuevos software. Entonces, tomamos la decisión de cambiarlo, ¿no? Decimos, voy a ponerle un Control Logix o un Compact Logix, pero pues tengo toda una red de Río, ¿no? Que se me va a poder un poquito complicar porque no es una plataforma actualizada. Entonces, nosotros queremos colocar, por ejemplo, un Compact Logix. Yo en la presentación pongo un Compact Logix. ¿Por qué? Porque el Control Logix todavía tiene una tarjeta que se llama DH-Río, pero no existe una tarjeta de Río para Compact Logix. Entonces, la mayoría de aplicaciones de PLC5 y SLC, la mayoría se pueden hacer con un Compact Logix. Por eso es que coloco en esta presentación un Compact Logix. Nosotros queremos llegar a que el Compact Logix tome el control de esta red. Entonces, en la familia 5000 de Rodwell Automation, tenemos una característica que se llama modo test. Entonces, en el modo test, nosotros podemos colocar el Compact Logix, el SLC o PLC5 y hacer que el Compact Logix trabaje a la par con el SLC. ¿Por qué? Porque el Compact Logix nada más va a estar recibiendo inputs y en la lógica vamos a ver como si las outputs se activaran. Se van a poner hasta cuando estemos online, se van a poner en verde, pero físicamente no las va a activar. Entonces, de esta forma, como no se están actualizando las salidas en la plataforma 5000, podemos estar trabajando con los dos sistemas. Podemos sacar con con el programa anterior del SLC y utilizando las herramientas de migración que vienen en los paquetes de IAB de Rodwell, podemos hacer una migración de la lógica hacia una lógica de familia 5000 de Rodwell. Y como van a estar conectados los dos al mismo tiempo, yo podría estar depurando la lógica en el Compact Logix hasta que me quede bien.
Entonces me podría llegar así la red. Muchas veces me preguntan, oye Gabriel, pero si yo puedo cambiar toda la red, pues ¿para qué voy a meter la NX? Digo, bueno, pues si puedes cambiarla, pues es lo mejor, ¿no? Migrar de golpe, si tú tienes las posibilidades de dinero y de tiempo, pues siempre va a ser lo mejor. Pero también va a haber detalles, ¿no? Entonces cuando aquí yo digo, a ver, vamos a meter un problema. Pues, por ejemplo, un problema sería un robot. Lo que viene siendo la cimentación, colocar el dado, checar todo lo que viene haciendo fencing, seguridades para hacer cambios de un robot, que a lo mejor ya tiene un adaptador de río. Y en muchos casos, como nos llegan luego este tipo de solicitudes, el ANX también es muy utilizado para ese tipo de aplicación de robot. Porque hay robots que ya son de familias viejas que no tienen adaptadores o de Ethernet IP. Entonces luego hay momentos en que quieren meter un controlador que ya maneja información sobre Ethernet y viene este detalle, ¿no? Entonces, un robot es una parte bien esencial y bastante cara que no es fácil mover del sistema. Y me atrevo a decir que muchas veces es más difícil moverlo que toda la plataforma de control de PLC. Entonces, el Compact Logic nos podría ayudar a remapear toda esta red sin importar la marca del dispositivo que está en la red RIO. Pues esto lo hacemos con un software el cual de forma automática va a mapear la red. Va a encontrar la velocidad de la red, va a encontrar los rack y va a intentar definir los grupos disponibles que haya. Como las redes RIO son memoria, pues evidentemente no va a saber qué dispositivos hay. Simplemente nos los va a agregar todo en forma discreta. Si nosotros queremos ayudar a la ingeniería para lo que vamos a hacer la transferencia de datos, podemos darle doble clic a los elementos y seleccionar si estos son alguno de los módulos de Rodwell Automation ya definidos. Permiso, Gabriel. Otra pregunta aquí. Por favor, ¿puedes explicar cuántos chasis remotos se pueden conectar a un ANDH Rio, la cantidad de conexiones que se consumen por cada remota? Ok. Dice, explicar chasis. Ok. Los chasis remotos en una red de Río pueden ser 32, pero ya por definición de Río, ¿no? O sea, ya no depende de la NX. Y después, la cantidad de conexiones. Cuando hablamos de una conexión de Ethernet IP, típicamente son 248 entradas, 248 salidas de tipo entero. Cuando operamos 248 entradas y 248 salidas, ocupamos una segunda conexión de Ethernet IP. Entonces nosotros lo que hacemos es que cada 248 entradas y 248 salidas, sin importar de qué rack sean, la vamos agrupando en una conexión de Ethernet IP y la metemos como si fuera un slot de un control logit, o sea, si lo vemos de forma emulada. Ahorita vemos la imagen adelante. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un bridge hacia este ANX que se está comportando como un chasis de control logits, cada tarjetita nos va a representar una conexión de Ethernet y cada conexión de Ethernet va a tener 248 entradas y 248 salidas, que típicamente en Río sería una cantidad bastante alta, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, me parece, 15 conexiones que podríamos levantar. Ahorita lo vemos en la imagen aquí adelante. Ok, continuamos. Ok, entonces, si ya es una tarjeta de Rodwell Automation típica, podemos seleccionarla. No significa que al seleccionarla nos vaya a hacer algo diferente, sino que nos va a ayudar en la ingeniería. En la ingeniería quiere decir que vamos a saber de dónde viene esa señal, ¿no? Con más precisión. Vamos a seleccionar también un nombre para los prefijos que se van a crear. Entonces, el software nos va a ayudar a generar una documentación de alias que nos va a decir, esta es la entrada, esta es la salida de tal rack, de tal slot. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar físicamente a reconocer de dónde vienen estas inputs y outputs. Desde aquí ya viene ahora sí lo de las conexiones. Entonces, cuando vamos a agregar el dispositivo, vamos a poner la IP de la NX. Por ejemplo, aquí era la 10.1.2.129. En el nombre, pues intentamos poner un nombre que sea bastante similar a lo que lo pusimos en los alias. ¿Para qué? Pues para tener una mejor idea de la ingeniería. Después aquí ponemos que apunta al slot 16. ¿Qué quiere decir? Que es un chasis de 17 slots en el cual el último slot, o sea, la última ranura de tarjetas, es como si hubiese una tarjeta NBT de Ethernet IP. Entonces nos podemos imaginar un chasis de Control Logic con su fuente y con 17 ranuras disponibles, ¿no? Y en la última pusiéramos la tarjeta de Ethernet IP. Después lo que me preguntaba aquí el ingeniero es cuántas conexiones, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí yo le pongo, continúa un nombre
lo pongo del tipo entero y le digo que van a ser 250 inputs y 248 salidas. Yo les había dicho 248 entradas y 248 salidas. ¿Por qué? Porque dos palabras las utilizamos para el status y el control, ¿no? Para saber cuándo tenemos que cambiar o cuándo ya se hizo un ciclo. Entonces, eficaces son 248. Entonces, si se dan cuenta, yo apunto el slot 0. Entonces, yo ya me le estoy diciendo, dentro de ese chasis remoto que en el que acabo de hacer un bridge, en el slot 0, como si fuese la tarjeta o la ranura virtual, la 0, la primera, ahí vas a encontrar 248 entradas del tipo enteras y 248 salidas del tipo entera. Si nuestra red Río es más grande y supera esa cantidad, volvemos a hacer esto, pero en vez de ponerle slot 0, le ponemos slot 1. Y así nos podemos ir hasta el slot 14, me parece, porque el slot 15 es de diagnóstico. Entonces podríamos tener a ver, le hago la multiplicación para ser bien exactos. Serían 248 por 15, 3720 palabras de entradas y 3720 palabras de salidas que podría soportar en conexiones esto. Pero acuérdense que va limitado a los 32 que soporta Río por default, ¿no? Ahí sí, ahí ya no podemos hacer más porque es la limitación de una red Río. Entonces, siempre que nosotros que agregamos algo como hardware a un árbol de proyectos, nos aparece el nombre que le pusimos, su outputs y sus inputs. Entonces, en este caso, pues como que esta información no me es muy útil porque no sé ni de dónde vienen, no los datos. Entonces, anteriormente vimos que si le poníamos un nombre, podíamos exportar documentación para ingeniería. Entonces, si yo me voy a herramientas, importar lógica, comentarios y tags, busco el archivo que me generó el software, lo importo, y si se dan cuenta, pues aquí ya me aparece, ¿no? Rack 3, grupo 1, salida discreta. Rack 3, grupo 1, entrada discreta. Pues esto ya me da una mayor idea, ¿no? De dónde viene la señal. Entonces ya es más fácil reetiquetarla o hacer los alias. O inclusive si utilicé software de migración, cuando todo el software de migración de Rodwell lo genera como tags, pero internos, o sea, no son tags que den salidas. Entonces, yo tengo que siempre hacer a fuerzas alias. Entonces, cuando yo haga los alias, pues ya puedo apuntar hacia el dato que yo ya definitivamente sé que corresponde a una salida o una entrada física, que sería uno de estos. Entonces, de esta forma, con el software, pues nos ayuda a llegar a este tipo de solución, ¿no? Que vimos acá con el pequeño robot. Entonces, el software prácticamente nos va a ayudar a llevar paso a paso todo el descubrimiento de la red y de ahí para allá nada más es agregar conexiones. Pregunta, Gabriel. Si se tienen blocks transfer en el PLC, ¿se tendría que modificar o es transparente usando el Ah, ANX2? esa pregunta es buenísima. Mira, a ver si se alcanza a ver aquí en esta imagen. Lo que pasa es cuando utilizábamos escáner había algunos dispositivos que utilizaban block transfers. Entonces, como se acuerdan que en el ejemplo yo metí un Compact Logic. Como un Compact Logic no tiene tarjeta de Río, no puede hacer block transfer desde Logic 5000 con un Compact Logic. Por eso el software, cuando yo le daba doble clic, aquí donde aparecen estos nombres, si yo le bajo más, aparecen los block transfer. Incluso si ustedes ven al ladito, dice TW Update Time y abajo dice TW Map Length. Entonces yo tengo la posibilidad de que la NX ejecute también en modo escáner block transfers, ya sean de forma automática, semiautomática o manual. Manual, ¿cómo? Los disparo desde el software yo. De forma automática yo defino un tiempo en el cual se van a estar ejecutando. Entonces también para esos dispositivos que no pueden hacer estos block transfer de forma nativa porque cuando nosotros seleccionamos el dispositivo en Logic 5000 o en Studio 5000, dice, es un Compact Logic, no puedes hacer block transfers, no te doy la instrucción, ¿no? Y incluso si nosotros hacemos la migración de lógica, pues vamos a tener un error, ¿no? Y por el block transfer. Pero el LineX puede hacer el block transfer por nosotros, ya sea automática o manual. Ok, entonces a ver si el ingeniero dice, ¿por qué veo que la NX para la NT herramientas 36 conexiones Ethernet IP? Ah, ok, eso es lo de FlexIO. Ahorita lo vemos también aquí adelante, cuando llegamos al framework de las FlexIO. Que de hecho es a ver. Entonces
Entonces tenemos una plataforma PLC5 o SLC, tenemos bloques ASB, ¿no? De Río. Entonces, el bloque como tal, el de comunicación, se llama adapter. Y todos los demás de entradas y salidas le llamamos block I/O. Entonces, si yo tengo una infraestructura de bloques ASB, que a lo mejor tienen un problema, ya se me dañó, yo puedo cambiarlo por un bloque, ya sea de Ethernet IP, de uno o de dos puertos, puede ser cualquiera de los dos. Entonces, estos bloques se pueden integrar a la red Río. Entonces, como les comentaba yo anteriormente, la forma más fácil es que nos vayamos a los switches y seleccionemos perdón, del switch del bloque anterior, veamos la velocidad, en qué rack trabajaba y en qué tamaño de rack. Entonces, esta aplicación es de las más sencillas. ¿Por qué? Porque yo coloco mi infraestructura de blocks I/O con adaptadores de Ethernet IP, los coloco en red, los meto en la NX, me voy a la página web de la NX, lo pongo en modo Flex I/O y va a haber un botón que dice Scan. Entonces yo le voy a dar Scan. Y ella en automático me va a encontrar todos los adaptadores de Ethernet IP para Flex I/O. Pero la NX no sabe en qué posiciones de rack y de ¿cómo se llama? Y de tamaño de rack trabajaba la aplicación anterior, porque la aplicación anterior era Río, ya los quitamos, ya los pusimos a lo mejor al ladito del escritorio de la mesa, ¿no? Entonces en la NX me va a proponer racks. Por ejemplo, me puede proponer el rack 1 para una cierta cantidad de elementos, rack 2 para otra cierta cantidad de adaptadores, y me va a definir tamaños, ¿no? Él siempre va a buscar optimizarlo, hacerlo lo más pequeñito. Pero como no lo sabe, los está proponiendo, o sea, no es un dato cierto. La forma en que yo tengo de saber cuál es el verdadero, pues es agarrar el adaptador viejito que quité y ver la configuración. Entonces, viendo esa configuración, pues yo edito esta autoconfiguración que me dio la NX, la edito y le pongo el rack adecuado y el tamaño de rack. Y también definiría, viendo los switches, definiría la velocidad a la que trabajaba. Entonces, con esto estos datos que no lo sabe la NX y los propone, viendo los switches anteriores, los sabría. Entonces, en esta aplicación se puede soportar hasta 16 adaptadores. Entonces, los 16 adaptadores van a ser con entradas y salidas incluidas o cuando manejemos una análoga, se va a contar como una conexión. Esto quiere decir que si yo tengo 16 adaptadores, 16 Flex I/O con entradas y salidas digitales, las puedo meter en un solo ANX. Si yo llegase a tener 20 Flex I/O, tendría que utilizar dos ANX. Si mi Flex I/O lleva una tarjeta análoga, entonces tengo que contar como un punto el adaptador de Ethernet más la análoga. Entonces todo bloque análogo cuenta una conexión y todo adaptador cuenta una conexión. Las digitales no cuentan como conexión. Entonces es ahí donde se define el número de cantidad que podemos meter por ANX. Entonces, si yo tengo 8 adaptadores con varias entradas y salidas digitales, pero entre esos 8 adaptadores también tengo 8 análogas, ya sumaría mis 16 puntos y quedaría completo en la NX. Entonces, eso es lo que decimos que cuando hacemos la cuenta de la cantidad de conexiones que soporta de Río hacia Ethernet IP. Ok, creo que ya quedó la del Inge contestada. Entonces, a veces sí es medio raro, ¿no? Porque, pues de entrada pensamos que son 16 adaptadores, pero las análogas nos van a consumir también una conexión. Entonces ya vimos cómo migrar paneles, cómo migrar drives, cómo migrar remotos de I/O y vimos también cómo meter a través del serial de F1 pues tecnología de Ethernet IP no integrada. Entonces vimos Río de F1 sobre serial y tenemos otra red también ya que ya está pasando al olvido, ¿no? Que ya está descontinuada, que es la Data Highway Plus. La Data Highway Plus tiene ventajas sobre la Río. ¿Por qué? Porque la Río era totalmente memoria, eran pedazos digamos que de words, por ejemplo, de enteros, en direcciones octales. Entonces, Data Highway Plus sigue utilizando direcciones octales, pero ya tiene un autoescaneo de la información que va a existir. Data Highway Plus como tal no se utiliza para I/O, sino que se utiliza para comunicación entre controladores o dispositivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, comunicación entre CPUs de PLCs, comunicación hacia computadora al CPU de un PLC. Entonces,
Entonces, eso es lo que hace Data Highway Plus. Dice Luis Ortiz, si no utilizamos el autoescaneo, pues también se puede hacer, o sea, en el Fletsa que vimos, o sea, se puede hacer a mano. Tenemos tenemos, ¿cómo se llama? Ejemplos. Entonces sería nada más editarlos, porque en sí lo que hace el autoescaneo es ponerle un nombre a un adaptador, un nombre cualquiera, y enumerar, decir, en el primera posición está tal modelo, segunda posición tal modelo, segunda posición tal modelo. Entonces podemos agarrar uno de los que ya vienen de ejemplo y editarlo, o sea, sin ningún problema. Y supongo que esto dices de no utilizar el autoescaneo, a lo mejor es integrador. Muchas veces no tenemos el acceso, ¿no? A los dispositivos. Entonces queremos adelantar algo. Entonces sí, sí es posible hacerlo de forma manual y después llegar a integrarlo. Pero la verdad, es bastante, bastante sencillo. Incluso, digo, yo les puse mi correo electrónico ahí al principio, ahorita lo vuelvo a poner. Tengo un pequeño video de cómo se hace el autoescaneo y es bastante rápido, no te quita más de 20 minutos hacer una configuración de estos dispositivos. De hecho, el video que les podría pasar dura como 5 minutos, en el cual se agrega una entrada, una tarjeta de entrada y una tarjeta de salida y se ve directamente en el PLC. Es bastante, bastante rápido. ¿Existe un video en YouTube? Sí existe un video, pero omite un poquito de cosas. Para términos generales, el manual es un poquito mejor, te digo, o si ya quisieses ver cómo se integra con el PLC, te digo, yo te podría pasar un video aparte. Esos videos, algunos, soportes técnicos tenemos videos propios, pero no los subimos a la web. ¿Por qué? Porque pues no lleva todo el proceso que debe tener, ¿no? Son como que más de uso interno. O sea, un video que se sube a la página de internet ya pues va bien elaborado, ¿no? Sobre todo va bien editado. Ok, continuamos. Les comentaba, la Data Highway Plus nos sirve para hacer comunicaciones, pero entre las CPUs o entre dispositivos inteligentes, no hacia la I/O. Entonces, podemos tener redes de Data Highway Plus. En una red de Data Highway Plus podemos hacer que se comuniquen PLCs entre sí. Entonces, ¿cómo nos funciona el Data Highway Plus? Les decía que el Data Highway Plus ya descubre, digamos, que la información dentro de un PLC, o sea, ya no sirve para hacer un upload o un download. Entonces, en Data Highway Plus yo ya puedo tener una red existente que ya tiene sus nodos definidos. Yo puedo meter el ANX2 de HRIO, ponerlo en modo Data Highway Plus, y lo que va a hacer es trabajar como una conexión puente. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder conectar cualquier dispositivo de Ethernet, típicamente que trabajas en plataforma de Ethernet IP, conectarlo, por ejemplo, a un switch y hacer una red o de forma inalámbrica. Y en el caso de una computadora, pues yo podría hacer upload, download, verlos en RC-Links, hacer ahí algunas modificaciones, no respaldos. Si yo en el lado de Ethernet tuviera un controlador, pues podría mandar mensajes a los controladores de la red de Data Highway. O ahora con la liberación de un nuevo firmware que se acaba de sacar, ahora Data Highway Plus también puede mandar mensajes hacia Ethernet IP, no solamente Ethernet IP a Data Highway. Entonces, es como si le diéramos puerto Ethernet a toda una red de dispositivos de Data Highway Plus. Entonces, ¿qué podemos hacer? Incluso poner hasta paneles. Entonces, yo puedo poner un PLC5 o una red con varios PLC5, un ANX y un panel view. Y entonces, el panel view, al hacer yo un shortcut, podría seleccionar uno de los PLCs como si tuviera un puerto Ethernet. Algo también bueno que tiene esta ANX adicional es que hace emulación de algo que le llamamos IP alias. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los elementos que existen en la red de Data Highway Plus, cada elemento lleva un número de nodo. Entonces, en el ANX internamente, yo puedo decir que cada uno de esos nodos les corresponde a un IP diferente. Entonces, como si yo le diese una IP a cada PLC. ¿Por qué? Porque mi ANX nada más tiene una IP y no puede compartirla con muchos elementos. Entonces, el ANX puede generar IP para cada uno de ellos. Entonces, ya no va ligado solamente a un elemento como la NetEni. En la NetEni nos conectamos del puerto serial y es conexión, como quien dice, del punto para un solo PLC, ¿no? A través de su puerto serial 232, que es prácticamente monomodo, es de un solo nodo, y aquí pues ya sería multinodo, ¿no? Entonces
podemos replicar varias IPs. Entonces, como les comentaba, podemos hacer cargas, descargas, hacer puentes, meter OPC, meter escadas, meter comunicaciones de otros PLCs, conectar este panel view a esos PLCs, inclusive mandar comunicación de mensajes, o sea, mensajería desde un controlador que tiene puerto Ethernet a uno que no lo tiene. Aquí vemos el PAT. Prácticamente ponemos el número 2, que significa puerto Ethernet en la mayoría de controladores, o podemos poner la palabra ENBT, en el caso de los procesadores Rodwell que tienen el puerto Ethernet IP integrado. Ponemos la IP de Line X. ¿Por qué? Porque es la IP a la que vamos a viajar saliendo de nuestro puerto Ethernet. Y ponemos el 1, que significa que es ¿cómo se llama? El backplane principal al que estoy llegando. Y le ponemos el slot donde está el módulo de Data Highway Plus, no el de HRIO. Entonces, con esto yo podría viajar a través de la NX hacia un controlador. En el RC-Links lo vamos a ver, esa NX va a emular como si fuera un chasis de Control Logix, así con su fuente y una tarjeta de Ethernet IP y una tarjeta de HRIO. Lo vamos a ver igualito en el RC-Links. Vamos a ver la IP de la NX y vamos a ver que en el slot 0 hay una tarjeta, o sea, en el primer slot hay una tarjeta de Ethernet IP y en el slot 1 hay una tarjeta de DHRIO en la cual van a estar colgados varios PLCs. Por eso es que el mensaje tenía aquí 1, 1 del backplane principal y 1 donde está la tarjeta de DHRIO. Entonces, en un mensaje ya nada más nos faltaría colocar qué nodo Data Highway Plus es. Creo que hay una pregunta, no. Aunque dice, tengo 2 clientes en Ecuador que ya han comprado el equipo y quieren realizar el cambio de los adaptadores FlexSync. Ok, sí, tío, si necesitas ayuda, puedes, puedes escribir a prosoft.la@psft, como si fuera Prosoft resumido, o Prosoft Technology, prosoft-technology.com, y te podemos dar soporte sin ningún problema. Te voy a escribir aquí la dirección de correo electrónico. Continuamos acá. Ok, en esta imagen, esa imagen que estamos viendo es típicamente un sistema de control legacy. Que lo que teníamos un PLC5, drivers, teníamos pantallas también de estas viejitas y módulos remotos, ¿no? De I/O. Pues lo que queremos hacer es llegar a una plataforma nueva a partir de este sistema, pero pues con los menos paros posibles y sin modificar en lo mínimo la lógica, hacerlo también de la forma más segura, ¿no? Entonces, aquí en este ejemplo vamos a iniciar cambiando los drives. Entonces aquí a lo mejor yo llegué y le dije ahí a mis superiores, ¿sabes qué? Necesito cambiar la plataforma, ¿no? Y lo típico que te dicen, ¿funciona? No, sí, sí funciona, pues no le muevas, ¿no? Pero pues también ahí es donde nosotros tenemos que decir, existe en riesgo por no moverlas. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con tiempo, lo hago programado, pues va a ser de la forma más segura, pero si lo hago cuando falle, pues va a haber paros, va a haber pérdidas y es donde se complica todo. Entonces aquí en este ejemplo se colocó una NX y se cambiaron los drives, pero también si no llegase a ver, ¿cómo se llama? El financiamiento para cambiar todos los drives, pues se podría haber cambiado nada más un drive y los dos seguir conectados por río, ¿no? Y ir cambiando a lo mejor el siguiente mes o a los 2 meses, ir cambiando drive por drive, poco a poco. Esto es en etapas, se puede hacer por fases, no hay ningún problema. Entonces ya cambié mis drives, ¿no? Ya están en Ethernet, pasan al ANX, suben en río. Después cambio mis paneles. Después cambio mis remotos. Entonces igual puedo ir a hacerlo poco a poco, ¿no? Entonces ya tengo una arquitectura donde nada más el controlador es río y ya tengo todo actualizado en Ethernet IP, ¿no? Pues digo, bueno, ya a lo mejor en otra etapa me consigo un controlador. Un Compact Logix o un Control Logix. Evidentemente, pues mientras más nuevo, mejor, ¿no? De las familias más nuevas. Entonces yo digo, bueno, voy a agarrar la lógica del PLC5, voy a utilizar las herramientas de migración de Rodwell, me generan un código, pero este código no es 100% correcto, no está 100% funcional. Anteriormente sí te daba como un 70-80% de buena conversión. Ahorita la verdad ya subió bastante la calidad y hay veces aplicaciones que eran en un 90 y tantos por ciento de bien el código, ¿no?
sea, sí lo han mejorado mucho. Y pues es una gran ganancia en tiempo de desarrollo. Entonces yo tengo mi controlador y digo, bueno, yo creo que la lógica ya quedó bien, ¿no? Ya hice con las herramientas de Rodwell, me ayudé y yo creo que mi lógica ya está bien. Pero no me voy a arriesgar. Lo voy a colocar en modo test, en modo monitoreo. Les platicaba que de este modo ustedes entran online y ustedes van a cachar todas las entradas sin ningún problema. Y la lógica online ustedes van a ver que se ilumina de verde como si estuviera trabajando, pero físicamente no da salida. Entonces ustedes si colocan, también si tienen alguna vez una oportunidad, colocan en tarjetas de entradas y salidas digitales, por ejemplo, y ponen en modo test, van a ver que la salida no energiza, pero sí va a aparecer en la lógica como si estuviera iluminada, ¿no? Como si estuviera energizando. Entonces este modo es bastante bueno para comprobar si nuestra lógica está bien. Y por lo tanto, ahorita el PLS5 sigue controlando todo. Él sigue dando las salidas y recibiendo entradas. El Control Logix recibe entradas, pero no actualiza las salidas. Nada más vemos que se iluminan y nos sirve para comprobar si la lógica está bien. Yo creo que ya está bien la lógica, lo pongo en ROM y desconecto el PLS5. Me doy cuenta que me equivoqué en algo y me regreso rápidamente, ¿no? Rápidamente vuelvo a conectar el cable Río y desconecto el Ethernet IP, lo paso a modo monitoreo y vuelvo a depurar la lógica. Si me siento seguro que ya quedó, lo suelto y ya llegué a una arquitectura completamente actualizada. Y lo hice por etapas, ¿no? Lo hice quizás teniendo un requerimiento, pues lo que viene siendo dinero de una forma más amortiguada y pues lo fui haciendo también de una forma más segura. También luego me preguntan, oye, Gabriel, ¿qué hago con los ANX que quité, no? Pues te sirven para llevarlos a otras partes de la planta. Cada ANX podríamos decir que también es un hardware que te puede ayudar para cuando tengas problemas. O inclusive cuando tú retires una ANX, te puede ayudar para ir a otros PLCs y conectarte a través de Ethernet. Porque se acuerdan que el modo Data Highway Plus nos sirve para hacer upload y download, para conectarnos como si tuviera puerto Ethernet. Entonces, los ANX pueden ir siendo utilizables hacia otras zonas de la planta. Y algo bien importante que a veces también se me pasa a mencionar es que cada vez que yo quito un dispositivo legacy, estoy ganando refaccionamiento. Entonces, para todas esas áreas de la planta que todavía no he migrado, pues voy a tener un seguro, no voy a tener un drive, voy a tener a lo mejor una base remota que hable Río todavía, por si llegase a tener un problema y no puedo hacer la migración en ese momento, rápido tengo un refaccionamiento que es difícil de conseguir y que es muy caro. Entonces, agarrar una celda o agarrar una etapa productiva en la cual yo pueda iniciar la migración, me va a ayudar a hacerlo con calma, a hacerlo de forma segura y ganar refaccionamiento aparte. Entonces, inclusive aquí en México nos han tocado plantas donde hacen estas migraciones por etapas e inclusive prestan su hardware a otras que pertenecen al grupo pero que están en otros estados, inclusive hasta mandan sus drives al otro lado, ¿no? Gracias a la ventaja de que pudieron haciendo una migración cómoda. Y ahorita hablamos como quien dice lo que fue una migración de Rodwell hacia Rodwell, pero también podemos hacer migraciones de otros sistemas hacia Rodwell, ya sea un Squardi, sea un Texas Instrument. Estos TI son igual que los S5 de Siemens, utilizan el mismo protocolo. Puede ser un Modicon S900 o pueden ser Genius. Entonces yo puedo con los ANX para estas marcas también ayudar a apropiarme del hardware remoto e írselo metiendo a un Control Logix. Entonces, de esta forma puedo hacer una migración y permanecer con las bases remotas, por ejemplo, de todos estos dispositivos, migrar el cerebro, migrar la tecnología y quedarme como si todo su hardware fuese de Ethernet IP y hacerlo también de una manera segura. Incluso los ANX en algunos modos soportan incluso redundancia, ya que algunos de estos sistemas son redundantes. Y pues dependiendo del tipo de industria donde vemos a veces algunos de estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, los Modicon los vemos mucho en la industria del acero, en las industrias azucareras, los Texas Instruments, los vamos a ver también en muchas plantas de lo que es oil and gas. Entonces, hay veces que estos sistemas se arraigaron bien en algunos lugares y están trabajando, a veces empiezan a dar problemas y podemos llegar con NX para ofrecer estas alternativas aquí sí sería de migración. Entonces, por el momento sería todo. Y ya vimos plataformas DF1, que es cable serial, Río, Data Highway Plus, que es con la ANX, e incluso que tenemos posibilidades para otras marcas, ¿no? Prácticamente es que nos planteen problemas y nosotros los ayudemos a dar soluciones.
Entonces, no sé si tengan algunas preguntas. Pregunta aquí, ¿en este ejemplo se puede hacer con un solo módulo ANX o se requiere los tres? Ok. Cuando nosotros colocamos un ANX y lo ponemos hacia una pantalla, por ejemplo, un panel view o hacia un drive, nosotros internamente en el ANX seleccionamos el modo de firmware. Entonces, si yo lo pongo en modo drive, ya no puede trabajar en modo panel. Si lo pongo en modo panel, pues no va a poder trabajar en FlexIO. Entonces, cada uno de los slides que fuimos viendo fueron modos del ANX. Quiere decir que cuando nosotros colocamos el ANX en un modo, no puede trabajar en otro modo. Entonces, cada modo es una tipo de aplicación. Digamos que el ANX tiene muchos frameworks internos y muchos modos, pero no puede trabajar con todos al mismo tiempo. También algo que, por ejemplo, les puedo comentar es que el ANX hace unos años no soportaba FlexIO y ahora soporta FlexIO. Y no significa que ProSoft les haya vendido un nuevo ANX porque es el mismo. Si ustedes entran a la página de ProSoft, pueden ver que está el firmware totalmente gratuito. Y al estar el firmware totalmente gratuito, ustedes pueden actualizar un ANX viejo para que hable FlexIO. Ahorita salieron unas nuevas adecuaciones a Data Highway Plus para que los mensajes se hagan o se mapen desde el Data Highway y también es totalmente gratuito. O sea, en ProSoft este NX ha tenido actualizaciones y mejoras y todas han sido de forma gratuita. Dice, en la página de ProSoft está disponible toda la documentación para realizar migraciones por todo tipo de tecnología PLC. Sí, si ustedes entran www.prosoft-mediotechnology.com, van a entrar a una sección que dice productos. Después les va a dar las opciones de que si es un gateway, es una tarjeta en chasis. En este caso es un gateway. Le ponen gateways y seleccionan el protocolo. Después cuando lleguen al Line X, incluso van a encontrar unos videos tutoriales que los pueden ayudar a hacer sus aplicaciones. Si no, siempre pueden contar con el soporte de ProSoft. Este, si incluso, o sea, si ustedes están perdidos en la página o no saben bien qué módulo necesitan, nos pueden llamar por teléfono, nos pueden mandar un email a support.la @p de papá, s de sol, f de foco, t de tío.com, psft, ProSoft abreviado, y nos dicen, ¿sabes qué, Gabriel? Tengo este problema y no sé cómo hacerle. Nosotros le podemos dar recomendaciones. Lo importante aquí en ProSoft es entender que tenemos más de 200 productos, tenemos una cantidad muy grande de productos y tenemos que entender que pues el cliente no va a conocer todos, ¿no? A veces hasta nosotros luego se nos hace difícil. Entonces, lo importante es que ustedes nos planteen cualquier problema de comunicación y nosotros los ayudemos a dar una solución. Entonces, y siempre estamos abiertos a ayudarlos. Después, Ernesto pregunta, ¿qué diferencia existe entre el PLX51 DF1N y el PLX51 DF1MSG? Ok, el DF1N sirve como enrutador. Entonces, el enrutador, ¿qué quiere decir? Que es como si tuviera un puerto Ethernet nativo el controlador al que se lo vas a conectar. Y en el caso del mensajero, nada más sirve para que tú hagas bloques de mensajes o internamente hagas un mensaje sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el PLX y envíes y recibas información. Pero este mensajeo va a ser sobre un archivo. ¿Qué quiere decir? Que tú a lo mejor vas a mandar información entre un ControlLogix y un MicroLogix, ¿no? Con un DF1, con un PLX51. Entonces tú vas a definir qué archivo del MicroLogix vas a agarrar información para mandarlo a un tag específico. Y en el caso de que si tú quisieses hacer una aplicación, por ejemplo, de Panel View, pues no vas a tener disponible toda la memoria del procesador. ¿Por qué? Porque es nada más un mapeo de un archivo. Y en el caso de la DF1N, es enrutamiento de todos los datos que salgan por serial. Prácticamente todo lo que puedes hacer por serial, lo puedes hacer, pero sobre Ethernet ahora. Entonces, en mi caso personal, al menos que quieras hacer un mensaje entre un controladores, puedes utilizar la mensajera. Si no, mi recomendación siempre es que te vayas por la router, por la DF1N, porque puede hacer mensajes y puede hacer aparte el enrutamiento directo, o sea, es transparente. Mm, Y se funciona con todas las panel views desde las 6 7 estándar y performance. Ok, mira, la más nueva, las paneles 5000, no las he probado. Ahí sí te mentiría.
Tendríamos que hacer pruebas, para checar. No he revisado si mis compañeros ya lo han checado. Muy posiblemente sí se pueda. Y o sea, en el ANX sí va a funcionar en la 6 y en la 7 totalmente. Y la ENI va a funcionar en las 6 7 y 800. En las nuevas, las 5000 digo, no he realizado, en lo personal no he realizado la prueba. Pero en la familia actual, que podría ser la 7, que es todavía, es la que hoy en día contiene el mayor soporte y digamos que mayores características todavía, es la soporta el PLX 51 DF1N y el ANX2 ABDH. Creo que ya no hay preguntas, ¿verdad, Michael? No, parece que no. Ok. Bueno, muy buena presentación, Gabriel, y gracias a todos por atender. En no más de una semana van a recibir una copia de este video por correo electrónico. Estén pendientes. Parece que aquí entra otra pregunta. Una pregunta fuera de la migración. Marco, ¿puedes escribir la pregunta? ¿Cómo que escribirla? Ajá, o que le abras el micrófono a Marco. No, ¿verdad? No, no escribe. Sí. Ahí está. Se puede utilizar una tarjeta Ethernet ProSoft en un Compact Logix. Ok, tenemos una tarjeta Ethernet que se llama MBI 69 DFNT, que va a servir, pero nada más sirve para mensajeo. Es decir, nada más va a poder enviar un archivo mapeado, un archivo N10 en específico. Entonces nosotros seleccionamos los tags que queremos que estén disponibles en ese archivo N10 y ese archivo N10 es el que comparte información por Ethernet. En el caso de que yo quiera ponerlo en un panel view, voy a tener que mapear ese archivo N10. Tenemos un manual de cómo se hace eso, pero nada más podríamos ver la información de los tags que estemos copiando a ese N10. Es decir, no podemos hacer upload, download, ingeniería, ni ver todos los tags a la vez. Nada más podemos ver los tags que nosotros corramos internamente a esa zona de memoria. En el caso de que el Compact Logix tenga un puerto serial, la recomendación sería que coloques una ENI en el puerto serial para obtener un puerto Ethernet directo, como si fuera de forma más nativa. Entonces, si tu Compact Logix ya trae el NVT integrado y quieres otro, a lo mejor para una red administrativa o algo, si tu Compact Logix es de las familias anteriores que tenían serial, puedes utilizar el serial. Si lo colocas un slot, una de ProSoft, nada más te va a servir una sola información que compartas ahí. No vas a poder hacer ingeniería. Nada más te va a servir para compartir información. No sé si quedó clara la respuesta. ¿Cuántos datos puedes compartir? Por default se manejan 600. 600, cuando metes una tarjeta en chasis se generan 600 entradas y 600 salidas. Entonces, podrías manejar 600 entradas y 600 salidas. Sí, serían enteras. Por ejemplo, 600 datos enteros. Si fueran reales, por ejemplo, serían 300 de entrada, 300 de salida. Pero sí podrías compartirlos a otros PLCs o incluso ponerlos en un panel view. Pero esa tarjeta, digo, no te serviría para entrar online al PLC. No te serviría para programar.